el doctor Ricardo Sánchez es abogado, magíster en filosofía, doctor en historia y especialista en estos temas de luchas sociales. Gracias, profesor. Bueno, un saludo a todas y todos. La reflexión que quiero plantear para contribuir a la discusión sobre la vigencia de la huelga y del derecho de huelga en el mundo contemporáneo parte de señalar que en la escena internacional del 2009 al 2014, especialmente en la Europa capitalista en crisis, los trabajadores han acudido a centenares de huelgas en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Grecia, incluso en Alemania, en Irlanda. Prácticamente ningún país ha quedado por fuera de esa sacudida de huelgas en seguidillas, de empresa a empresa, de sector público incluido, hasta huelgas de carácter general nacional. La explicación más profunda, pero sencillísima, de por qué accede hoy en Grecia un gobierno de izquierdas sostenido por la clase trabajadora, porque es el resultado de esa resistencia a través del mecanismo de la huelga general que se traduce en la conformación de un movimiento político y de una alternativa que triunfó con un gobierno de esta naturaleza y que hoy quiere ser estrangulado por las altas finanzas del capitalismo alemán y europeo. Y lo mismo si queremos saber por qué el éxito de un movimiento como Podemos en España está no solo en el necesario recuperar una ética pública contra la corrupción de los tribunales en España, la corrupción del Congreso en España, la corrupción de los partidos políticos, la corrupción de la empresa privada, sino porque es resultado del movimiento huelguístico que ha venido presentándose en este país. La huelga hoy es un hecho social colectivo. Si ustedes miran qué pasó en Túnez, que inaugura la primavera árabe, claro, los medios no destacan eso. Destacan solo los movimientos, digamos, muy importantes de juventud, y los movimientos muy importantes que se generan a través de las redes sociales, pero ocultan que en Túnez, cuando comienza esa revolución, son los sindicatos la fuerza principal. Y hoy en Túnez la fuerza política principal descansa sobre los sindicatos y el gobierno laico, democrático en Túnez es producto de ese protagonismo y de numerosas huelgas. Y la caída de Mubarak en Egipto no solo es producto de la protesta, de indignación, de la multitud en la plaza Tahrir y en las muchedumbres en todas las calles como ríos contra la dictadura, sino que la inflexión para que caiga la dictadura se presenta cuando en el país empiezan a darse huelgas salvajes, huelgas directas, y ahí sí entonces el ejército y los tutores del gobierno egipcio, los Estados Unidos, entran en alarma y propician la salida del dictador. En América Latina, la historia de la huelga contemporánea ha venido siendo en países como Argentina, en la contemporaneidad, un mecanismo de resistencia fundamental para oponerse a las ofensivas neoliberales. Quiero decir esto para remitirme ahora a los orígenes mismos de la huelga. La huelga
definida de manera general como categoría conceptual, es cese de actividades. Y ese cese de actividades laborales son las gentes que trabajan directamente las que hacen ese cese de actividades. En ese sentido, la huelga tiene una historia larga y viene desde los comienzos de la actividad económica organizada en sociedad, puede decirse, y la huelga, aunque se llamara de otra forma o se identificara de otra forma, está ahí como cese de actividades. Pero en estricto rigor, la huelga puede ubicarse, de acuerdo a los historiadores, en 1824, cuando el grande movimiento cartista inglés, el fundador del movimiento obrero moderno, en el país que estaba realizando la revolución industrial, los cartistas deciden colocar la consigna de la huelga en el mes santo, lo denominaban ellos, para paralizar y sostener esa carta de derechos que fundamentalmente tenían como eje las libertades de todo orden, para organizarse, para movilizarse de pensamientos, etc. La huelga es una portentosa aprendizaje de la clase trabajadora durante todo el siglo XIX en Europa y donde quiera que el capitalismo se va a desarrollar, como en los propios Estados Unidos. En nuestros países hay otras formas de protesta social. En el siglo XIX, las revueltas, motines y levantamientos magníficos de los artesanos en Bogotá, por ejemplo, en mitad del siglo y a final del siglo. La huelga ha sido un hecho social y eso es lo que lo configura como elemento fundamental en toda discusión, un hecho histórico que se alimenta de las contradicciones, es la resistencia de las gentes en su dignidad a negarse a seguir siendo explotadas y oprimidas. Y eso hay que recordarlo para este debate en la celebración. La huelga es un derecho de clase, su naturaleza social y política viene de abajo. El reconocimiento a la huelga como derecho, que se hizo posteriormente y de manera paulatina en las legislaciones, especialmente en las legislaciones de los estados de bienestar social, es el reconocimiento de que hay desigualdades en las sociedades. Y por eso los de abajo tienen derecho a paralizar la actividad económica y tienen derecho a ejercer la protesta. No pedir permiso para ejercer la protesta, sino exigir que la legitimidad y la legalidad rodeen la protesta que toma la forma de la huelga. Huelga por empresa o huelga por sector o huelga general. Y todo el siglo XX es inexplicable. Todas las transformaciones en el siglo XX de progreso, de conquista social, de civilización política son inexplicables sin reconocer el protagonismo de la clase trabajadora en sus luchas, porque la huelga no ha sido un simple instrumento de reivindicación económica, necesario e importante, sino que la huelga siempre ha tenido dimensiones políticas muy connotadas. La defensa de los intereses republicanos, de los derechos humanos, ha sido siempre una bandera muy afianzada en los programas y plataformas económicas reivindicativas por la jornada, por la dignidad laboral, por los salarios, por parte de los trabajadores. Y ese es un elemento sustancial al cual hay que referirse. Quiero hacer un comentario sobre lo que yo he oído aquí. Me acabo de dar cuenta que el Estado colombiano considera, que la Corte Suprema de Justicia considera que hay unos trabajadores que no gozan del derecho a la huelga. Mi lectura es muy sencilla desde el punto de vista de la dignidad humana, muy respetuosamente. La Corte considera que hay trabajadores que son siervos y esclavos. Y esos trabajadores que son siervos y esclavos
nuestros trabajadores, que son siervos y esclavos, son las enfermeras, son el personal de servicio, mayoritariamente femenino, son los médicos proletarizados, y ellos no tienen derecho a la protesta con el sofisma de que es un servicio público esencial. Atención, antes la huelga, cuando estaba prohibida, se la reprimía porque atentaba contra el sacro derecho de la propiedad privada. Ahora el Estado patrón tiene derecho en Colombia a ejercer la servidumbre obligatoria y a ejercer la neoesclavitud sobre sectores de trabajadores. Por lo demás, una cosa es que la Constitución no proteja el derecho en los servicios públicos y otra cosa es que lo prohíba. Esa es una vieja discusión. Ustedes pueden seguir aferrados a una legalidad, pero no tienen la legitimidad. Es inmoral esa forma de razonar sobre la dignidad humana. La huelga ha sido debilitada porque hubo un cambio enorme desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico, con la transformación, grosso modo, a través de la crisis del estado de bienestar, su debilitamiento, por los ciclos de la economía que produjeron crisis, y se pasó directamente por parte de las clases dominantes a buscar la acumulación en las conquistas sociales de los trabajadores. No hay una sola conquista de bienestar social, no hay una sola conquista en materia de salud, de vivienda, de cesantías, de salarios, ni una sola que no haya sido producto directo de la lucha de la clase trabajadora, aquí y en Cafarnaúm. No ha sido nunca una dádiva, ni del Estado, ni de la burguesía. Ha sido el necesario reconocimiento a un hecho social. Lord Keynes lo leyó muy bien cuando dijo: tenemos que hacer el estado de bienestar, tenemos que repartir la renta, reconocer los sindicatos, crear un sistema de seguridad social, porque es la única respuesta a la revolución de octubre que llevó a la clase trabajadora al poder. Ese era el razonamiento del más importante economista de todos los tiempos sobre el significado de la revolución de octubre y por qué el capitalismo tenía que abrirse para detener el ejemplo ruso de Lenin y Trotsky, de los soviets, de los consejos, y por lo tanto es la explicación del reconocimiento y la creación del estado de bienestar. El neoliberalismo, en los años 70, 80 especialmente, significa una guerra social contra el trabajo, una expropiación del salario social, una expropiación de las conquistas laborales, y lo que tenían que quebrar legalmente y de manera muy importante era el derecho de huelga. Y lo fueron quebrando y lo fueron limitando y lo fueron reprimiendo para poder permitir la nueva fase de acumulación capitalista que se basa en la expropiación del salario y en la expropiación del fondo social del trabajo. Perdón. La magistrada tiene una cita, por eso ella pidió hablar primero. Pido que no reaccionemos así. Ella merece todo el respeto, estamos controvertiendo tesis y estamos ubicando otra perspectiva. Bueno, en la ubicación que nosotros tenemos que hacer de la época en Colombia, si uno estudia los indicadores que ustedes conocen, que realiza el CINEP, que presta una gran contribución al año tras año, entregando las cifras de la protesta social en Colombia desde hace varios años,
uno encuentra que nunca ha dejado de existir resistencia y nunca han dejado de existir nutridas huelgas en diferentes actividades y sectores. Nosotros mismos no lo reconocemos, solo aprendemos eso cuando vemos el magnífico acervo estadístico y analítico que nos presenta este centro de investigación. Y uno empieza a mostrar, a entender la dimensión que tiene la lucha de los de abajo. No tiene la trascendencia que nosotros queremos, porque de manera significativa, desgraciadamente, la dominación en Colombia de los de arriba se basa no solo en la represión, sino en mantenernos atomizados, divididos y dispersos. Y esas huelgas son bastante atomizadas, bastante divididas y bastante dispersas. Sin embargo, es bueno recordar aquí que ha habido momentos en la Colombia contemporánea muy significativos de intentos de paro y realización de paros generales. En 1965 hubo uno que no alcanzó dimensiones extraordinarias, pero que mostró una tendencia durante el Frente Nacional a la resistencia de la política antiobrera de esos gobiernos. El paro nacional del 8 de marzo de 1971, donde toma más cuerpo, donde la clase ha madurado, donde las centrales sindicales que se debaten en gran sectarismo en sus cúpulas buscan de todos modos lo que en la época se denominaba la unidad de acción. En 1976 a 1977, bueno, el paro nacional cívico de 1977, que es la gran huelga general de la historia moderna de Colombia, donde se cuestionó, donde se unificó la clase trabajadora en una plataforma de lucha, donde los trabajadores acataron la movilización por esa plataforma de lucha, donde hubo un comando nacional sindical de todas las centrales, al cual se le dio como respuesta una represión con varios muertos, con encarcelamiento en la Plaza de Toros de los activistas y con los allanamientos del gobierno entonces del presidente Alfonso López Riquelme. Y hubo luego otros intentos de paro nacional, el segundo paro cívico nacional del 13 de mayo del 81, que no tuvo la dimensión del de 1977, no tuvo la magnitud, aunque algunos sostengan que sí, o el paro del 13 de mayo, ese es el paro del 20 de junio del 85, que incluso fue calificado de exitoso, que realmente fue un paro bastante parcial y no logró reeditar, y no se trataba de eso, pero no logró desarrollar en todo caso una resistencia de las dimensiones del paro de 1977. Sí podemos lograr la unidad y sí podemos volver a reencontrarnos en el hilo de la historia, y los trabajadores colombianos no podemos ser la excepción mientras en Europa, mientras en otros países de América Latina o del Oriente se está acudiendo a este mecanismo. La discusión para celebrar en forma el debate sobre la huelga es que las centrales sindicales tienen que unirse. Esa es una exigencia. Con todo respeto, hay que hacerle una huelga a las directivas de las centrales sindicales y no llaman a unirse en una sola central sindical. Hay que acudir de nuevo a la discusión colectiva de que la resistencia en Colombia contra la ofensiva, el nuevo plan de desarrollo, que es un plan de sobreexplotación, es un plan de acabar con los intereses nacionales, es un plan que está fundamentado en los modelos extractivistas de flexibilización del trabajo, de aumentar en todo caso y de manera realmente inmoral las ganancias de los grandes banqueros y financieros y de las multinacionales. Si nosotros nos unimos de la manera que yo invito a celebrar el debate sobre el derecho de huelga, es a que discutamos hoy la unidad, porque la huelga no la conquistaremos sino en la unidad para hacerla derecho.
no va a ser simples discusiones jurídicas, que también las tenemos que adelantar, por supuesto, y aquí hemos presentado una tesis jurídica que es la primacía de la dignidad humana frente a la prohibición del derecho en los servicios públicos, porque son trabajadores de carne y hueso y lo que prima allí es el derecho de dignidad, que es el pilar fundamental de cualquier concepción jurídica democrática y de cualquier concepción jurídica social. Muchísimas gracias.